¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Hablaremos del cuidado de los dientes en la infancia. Otro tema importante, intoxicación por monóxido de carbono. Y otro tema también bueno es reacciones alérgicas que afectan la piel. Así que comenzamos de esta manera. Ha llegado la farmacéutica Julieta Palou. Vamos a hablar del cuidado de los dientes en la infancia. Tema importantísimo porque es lo que determina después la salud bucal, ¿no?, de una persona. El desarrollo de toda su vida, ¿no? Claro. Porque la salud bucal desde el nacimiento y lo va a acompañar hasta los últimos días de la vejez. Ajá. Bueno, ¿cuáles son los temas importantes que te parece? Por ejemplo, ¿la lactancia materna tiene relación? Tiene una relación muy importante, porque la leche materna no solamente es un alimento esencial para el desarrollo del bebé, pero sino el acto donde el bebé está amamantando, ya sea a través de la mamá o con una mamadera, claro, un biberón, va a permitir que se desarrollen muchas funciones bucales. Claro. Por ejemplo, el desarrollo de los maxilares, aprender a desarrollar los movimientos mandibulares. El bebé con la succión va a favorecer que se desarrollen los músculos de la masticación. Y esto va a ser muy importante para después cuando empiece a incorporar los primeros alimentos. El bebé también va a aprender a tragar y combinar la respiración. La respiración, para no atorarse, Exactamente, claro. Eso es muy importante. Y todo eso lo aprende desde el primer momento que realiza el amamantamiento. Ahora, me impresionó, por ahí leí algo de la propuesta de la nota, caries del biberón o la mamadera. Nunca había escuchado. ¿Qué es eso? Bueno, Tete, eso es un tema muy interesante y unas cosas o creencias que a veces se arrastran en el tiempo que pueden suponer un error o perjudicar a los bebés. Muchas veces lo que se hace, creyendo que de esa manera se aportan más nutrientes, es agregar a la leche materna, ya sea en fórmulas o en la leche de la madre, agregarle azúcar. ¿Por qué? De esa manera se cree que se incorporan más nutrientes, que se incorporan los hidratos. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando empiezan a erupcionar los primeros dientes, si no se realiza una correcta higiene, yo estoy aportando hidratos de más que no son necesarios y favorece el desarrollo de las caries. Viste que también hay pocas personas, por suerte, pero existen, que al chupete lo ponen con azúcar, o sea, como para que si fuera más atractivo. ¿Para qué le hacen conocer eso, aparte, el dulce, Exacto, ¿no? Bueno, lo del chupete es otra de las actividades. El tema es que cuando lo ves tan chiquito, si nosotros no incorporamos desde, como hablamos, estas primeras erupciones en los dientes, la higiene, en principio con una gasita, con dedales, y una vez que el diente ya salió, hay cepillos especiales para niños que son pequeños, incorporar, ¿no?, todos estos hábitos de higiene para evitar la formación de caries. Y por supuesto, evitar agregar azúcar, ya sea en el chupete. O sea, bajo ningún punto de vista agregar azúcar o sal después cuando empiezan a comer. Pero hablemos de esta parte, lactancia. La lactancia. Claro, y lo bueno de la lactancia es todo ese aprendizaje que vos nos acabás de marcar. Exacto. Y el gusto es algo incorporado, o sea que ¿por qué darle azúcar, no? Y tanto la leche materna de la madre como todas las fórmulas tienen los nutrientes necesarios que el niño necesita para su desarrollo en cada una de las etapas. Está bien. Entonces, cualquier agregado, si no es indicado por el pediatra, no lo tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo deben lavarse los dientes? Porque hablaste de limpiarlos y lavarlos. Bueno, el lavado de los dientes va a comenzar con esto que veníamos hablando. Desde la primera erupción del primer dientito se va a comenzar con gasas, con estos dedales, ¿sí? Y una vez que los dientes comiencen a erupcionar, por supuesto es necesario un cepillado que va a realizar la madre. A medida que el niño empiece a desarrollar la motricidad, va a empezar él a comenzar a lavarse los dientes con lo que se llama lavados horizontales, ¿sí?, que es lo que el niño puede llegar a hacer, pero siempre hasta los 9, 10 años supervisado por un adulto, y que cuando termine el niño la limpieza, que juegue un poco. Hoy hay cepillos dentales que tienen luces. El adulto tiene que supervisar y terminar de corregir, sobre todo tratar de llegar a los molares, para que tenga una limpieza correcta. ¿Por qué? Porque en los desde que salen los dientes hasta 2, 3 años después, que están en su formación y en su desarrollo, son muy propensos a tener caries. Por eso es muy importante que el adulto supervise, y a partir de los 9, 10 años que comienza a estar la motricidad más fina, el niño va a poder comenzar a incorporar el lavado de a poco, ir disminuyendo la supervisión, incorporar lo que siempre comentamos, ¿no? Lavar
entre los dientes y las encías a 45 grados, para hacer una limpieza y retirar toda la placa bacteriana y, como siempre hablamos, ¿no? Cuidar los dientes desde la primera infancia para después tener una dentición sana en la vida adulta. Claro, y aparte incorporar como hábito en el día, ¿no? Después de comer o no sé, marcar que es una rutina. Exacto. Que para que se incorpore también, ¿no? Y una cosa muy importante es la distribución de los dulces, del consumo de dulce en los niños. Bueno, ahí sí. Eso es un tema porque, bueno, cuando somos chiquitos, todo lo que es dulce, los caramelos llaman mucho la atención. Es preferible que los dulces los niños los consuman en un momento del día que ir distribuyéndolos a lo largo del día. ¿Por qué? Porque si nosotros al nene le damos un caramelo a media mañana, un caramelo en el almuerzo, un caramelo, no lo podemos hacer higienizar los dientes constantemente por cada caramelo que coma. Y cuando nosotros comemos hidratos, dulces, hidratos, hay un desbalance de lo que es el pH de la boca, que es lo que favorece la formación de caries. Entonces es preferible centrar el consumo de dulces, obviamente siempre en una manera limitada, ¿no? En un momento del día y después ahí que el niño incorpore el hábito de lavarse inmediatamente. Sí. De esta manera no hay un desequilibrio en el pH de la boca todo el día y evitamos esta formación de caries que son tan comunes en las primeras edades. Perfecto, Julieta, gracias. Gracias a vos, Tete. Gracias por estar en el programa. Bueno, nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Muy bien, ha llegado el farmacéutico Víctor Morando y con él vamos a hablar de la famosa intoxicación por monóxido de carbono, que es una información habitual que vemos ahora cuando aparece el frío. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, gracias. ¿por qué es tan preocupante la intoxicación? Claro. Hay dos enfoques para evaluar eso. Uno es lo que tiene que ver con su comportamiento. Es un gas que le dicen el enemigo silencioso. Claro, ese es el tema. Porque no genera picazón, no genera irritación. No hay olor, de ojo, no hay nada. Olor, no es insípido, incoloro, inodoro. Entonces, desde ese lugar no tenemos una barrera como para poder detectarlo. Claro, ese lugar. Y para el organismo también, porque tiene como el eje fundamental y la preocupación es que se va a tratar de unir fácilmente a la hemoglobina. ¿Y cuál es el problema? La hemoglobina es la encargada dentro del glóbulo rojo de transportar el oxígeno. Claro. Entonces tiene una afinidad al monóxido de carbono 200 veces mayor desde el punto de vista químico hacia la hemoglobina, la hemoglobina hacia el monóxido de carbono que hacia el oxígeno. Entonces, o sea que ¿qué la pasa? persona empieza a perder la capacidad de respirar, de oxigenarse y no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces, ese es el peligro. De acuerdo a la concentración de monóxido de carbono que uno esté, respirando, va a ser la consecuencia que va a empezar a sufrir nuestro organismo, porque no va a haber ese intercambio de oxígeno por el dióxido de carbono en las células y va a estar transportando monóxido de carbono, que es como no transportar nada. O sea, es como tener una anemia, digamos, de a poco, cada vez mayor. Cada vez mayor. Y la secuencia va siendo cada vez más severa, digamos. Sí. O sea que es muy importante, siempre está provocada por algún elemento que calefacciona, ¿no? Digamos, una pérdida, puede ser una estufa, puede ser una cocina, en fin, algún elemento que está en la casa y que no está bien revisado, ¿no? La definición sería como que es una combustión incompleta. Así. O sea que en lugar de transformarse en la combustión un dióxido de carbono más agua, que es lo que normalmente tendría que ser, al haber falta de oxígeno, se forma monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono es el que de a poquito va empezando a generar todas estas sintomatologías que empiezan por ahí por un dolor de cabeza, se llama sordo. Eso te iba a decir, ¿hay algún dolor que empezás a sentir? Claro, esto va a depender del grado de intoxicación. Sí. Entonces, inicialmente hay un dolor de cabeza sordo que se llama, que es en la frente, que baja por el cuello, hasta el cuero cabelludo puede llegar a doler. Y después hay sueño, ¿no? Porque yo veo que la gente se duerme. Es como una sensación de falta de oxígeno. De falta de oxígeno, claro. Debilidad, cansancio, hay desorientación, hasta puede haber paro cardiorrespiratorio y en los casos
casos de alta incidencia de intoxicación llegamos a la muerte. O sea, tener conciencia de que a lo mejor algunos de estos síntomas que empiezan a aparecer, uno está medio tontado, sin reacción, débil, con un poco de dolor de cabeza, puede deberse a que estamos ahí entonces en un lugar donde está el poco monóxido ventilado. De carbono está ahí. Claro, está poco ventilado. Y encima es menos denso que el aire. Sí. Entonces, de a poquito va ejerciendo la presión hacia abajo. Lo que pasa es que es una contradicción, porque cuando atravesamos un periodo de mucho frío, prendés una estufa o lo que sea en casa, o si tenés chicos, querés que estén calentitos, pero nunca tenés la precaución de ventilar. Exacto. Porque te parece que entonces se va el calor, ¿no? Y esos son uno de los riesgos mayores. Por ejemplo, el uso de, sobre todo en los lugares donde de pronto no tienen el acceso a artefactos que por ahí tengan algún tipo de protección o a tiro balanceado, y tengan que usar, no sé, o estufas que no son de tiro balanceado, o carbón, o leña. No toman la precaución incluso de que el fuego se encienda afuera y ya dejan el humo adentro. El humo es terrible. También. Por ejemplo, el humo de cigarrillo genera 400 partes por millón, el humo de un cigarrillo. Perfecto. ¿Qué hay que hacer entonces para prevenir, para que no lleguemos a estas situaciones? Sí, es muy importante proteger a las embarazadas, por ejemplo, sobre todo en el tema de los fumadores. ¿Por qué? Porque tiene un efecto teratogénico. Es decir, una embarazada va a generar una enfermedad congénita que se produce antes de nacer. O sea que el principal riesgo está en el bebé que no nació. Que no nació todavía. Y ya le generamos problemas también neurológicos. Sí. Entonces, primero va a ir a atacar al bebé y después lo va a sentir la mamá. Entonces, de ahí la importancia que las embarazadas tengan especial cuidado. No fumen ni estén en contacto con gente que... Fumador activo y pasivo, los dos van por igual. Claro. Eso en primer lugar. Lo segundo es, bueno, si uno tiene que convivir con una realidad que de pronto no lo puede, digamos, manejar, existen detectores de monóxido de carbono que generan alarmas y que no son algo más, no es más caro que lo que sale comprarse un paquete de cigarrillo por día a lo largo de un mes. Esos detectores ahora que son comunes, se pueden encontrar, porque antes no había. Sí, y ahí ahora está bien, al público. No sé, chusmea ahora, están 2.500 pesos los más baratos, hasta 10.000, no es algo loco, pero le permiten generar alarmas y de pronto poner ciertas reglas de convivencia. Y ahí se trabaja bien directamente sobre la prevención. Después tenemos lo que bien decías, lo que siempre mencionás vos. Si uno tiene una alerta y estuvo como con una posibilidad, fue un boliche y estuvo todo cerrado, humo y qué sé yo, y sale mareado, ir a consultar, porque el tema de la intoxicación del monóxido de carbono es de urgencia médica. No hay que dejarlo digamos, no hay que dejarlo descansar el tema. Bueno, cuando uno detecta, como yo escuchaba siempre, ¿no? Lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas, que haya circulación de aire, como para evitar el atontamiento ya total y el desmayo. Pero bueno. Uno de los casos comunes son los que prenden el auto en una cochera cerrada y lo dejan cerrada la combustión del motor. Hay muchos casos de muertes por eso. Y si está ebrio encima le sumamos, porque eso genera vasodilatación. No tiene reacción. No. Y a veces pasas del sueño directamente. Víctor, como siempre, muchas gracias. No, por favor, al contrario, gracias por estar en el programa. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica Nancy Radicic y preguntarte si el hábito de fumar tiene una interacción importante con medicamentos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente. Y sí, hay grandes posibilidades de interacción entre el hábito de fumar y los medicamentos. Siempre decimos que al mezclar dos sustancias ya existe la posibilidad de interacción. El fumador le aporta al organismo más de 4.000 sustancias diferentes, por lo tanto pensemos que las posibilidades de interacción se multiplican. Todas estas sustancias van a ingresar al organismo por vía respiratoria, en los pulmones van a pasar a la sangre y la sangre los va a distribuir por todo el cuerpo. Y en ese encuentro con los medicamentos es posible que exista alguna interacción. ¿De qué manera se producen estas interacciones? Las interacciones se producen porque esos componentes del cigarrillo generan algún cambio en el organismo que modifican la acción del medicamento. Técnicamente se las clasifica en dos grandes grupos.
farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las farmacocinéticas fundamentalmente tienen que ver con aumentar o disminuir el tiempo que el medicamento va a permanecer en el organismo. Las interacciones farmacodinámicas tienen que ver con alguna competencia que reste el efecto del medicamento o con alguna potenciación. ¿Pueden darse en todos los fumadores? Cada organismo es diferente, por lo tanto, todos van a reaccionar de diversas formas frente a las acciones generadas por los componentes del humo del tabaco. También tiene que ver la cantidad que fume cada persona. Acá no hay acuerdo entre los distintos autores, pero muchos coinciden en afirmar que a partir de los 7 cigarrillos diarios ya debe comenzar a prestarse atención a la posibilidad de interacciones. Quien fume menos que eso o lo haga esporádicamente también tendrá posibilidades de que se presente alguna interacción, pero en menor medida. ¿Cuáles son los fármacos más afectados por el uso del tabaco? Las interacciones farmacocinéticas, que son las más importantes, en general lo que van a hacer es aumentar la transformación y la eliminación, por lo tanto reducen el efecto del medicamento. Esto lo hacen en una amplia variedad de medicamentos. Beta bloqueantes como el propranolol, broncodilatadores como la teofilina, medicamentos antidepresivos como puede ser la fluvoxamina o antidepresivos tricíclicos como la imipramina, en antipsicóticos como la olanzapina o la clozapina, en menor medida el haloperidol. En todos estos casos, lo que va a requerir es un ajuste de la dosis, lo que va a hacer el prescriptor, y esto es importante recalcarlo, el ajuste de dosis lo hace el médico, nunca el paciente por su cuenta. Lo que va a hacer es aumentar la dosis, por eso es importante que si el paciente es fumador, cuando le vayan a prescribir un medicamento nuevo, le avise al médico a fin de que pueda tenerlo en cuenta a la hora de ajustar la dosis. Con respecto a las interacciones farmacodinámicas, también las hay. En muchos casos se da por competencia, por ejemplo los que son estimulantes del sistema nervioso central. Dentro del humo del cigarrillo tenemos a la nicotina, compiten o contrarrestan el efecto de los ansiolíticos, particularmente de las benzodiazepinas. Gracias, Nancy. Ha llegado la farmacéutica Diana Parma y vamos a hablar de las reacciones alérgicas que afectan la piel, que son variadas, en qué lugares están, en qué órganos se presentan estas reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas se producen en todos esos órganos que están en contacto con los alérgenos. Ajá. O sea, lo interno nuestro con lo externo, con esas sustancias que normalmente no deberían producirnos nada, pero que en determinadas personas les produce alguna reacción. Entonces tenemos, bueno, desde la piel, como un órgano que está permanentemente en contacto con sustancias. Sí, ahí es donde es más visible, ¿no? Pero bueno, después tenemos los pulmones, el sistema digestivo, la nariz, hay otros órganos. Pero la verdad la piel es donde ocurren una gran cantidad de reacciones alérgicas. Ajá, perfecto. Porque aparte es visible, y lo otro a veces uno siente cuando hay gente que ingresa a un lugar y empieza a toser, empieza a congestionarse, ¿viste, no? Sí, bueno, ¿y son frecuentes estas reacciones alérgicas? Sí, son bastante frecuentes. Inclusive se dice que son las más frecuentes de las alergias, las reacciones de la piel. De la piel. Sabemos que todas las que involucran los pulmones, el asma, es una enfermedad muy frecuente, pero la de la piel es hasta un poquito más en porcentaje dentro de la población. Claro. Bueno, hablemos y miremos ahora qué sustancias las provocan. Bueno, uno pensaría que solamente lo que entra en contacto con la piel, que ahora lo vamos a detallar bien, pero no quiero dejar de lado también sustancias que producen, por ejemplo, desencadenan el asma, que también pueden provocar reacciones alérgicas en la piel. Como las capas de las mascotas, el polvillo. Hay pacientes que, exactamente, además de tener
el problema respiratorio, sí, también tienen reacciones alérgicas en la piel por esa sustancia. ¿Y que se manifiestan de qué manera en la piel? Y también se pueden, generalmente son dermatitis atópicas, sí, ¿sí? Que tienen una predisposición, la piel la tienen con una característica especial. Más áspera, más áspera, más fina. Más y fina entonces también. Esas sustancias que uno diría solamente uno las inhala, también al entrar en contacto con la piel desencadenan una reacción alérgica. Y algunas pueden provocar picación, ¿no? Claro, también. Exacto. Sí. En general, todas las reacciones alérgicas de la piel provocan picazón. La urticaria es la que más picazón. Sí. Y ahí los factores desencadenantes, digamos, aparecen como ronchas en la piel. Sí. Un sarpullido generalmente es muy generalizado, o sea, en distintas partes del cuerpo. Y ahí los factores desencadenantes ya son por lo general los alimentos, sí, los medicamentos. también. Y algunos pacientes las picaduras de los insectos. Ah, claro. ¿Sí? Nosotros a veces nos pica un mosquito y nos hace una reacción localizada, ahí. Pero ya hay pacientes que llegan a tener una urticaria por la picadura de un insecto, inclusive hasta reacciones graves, sobre todo si son picaduras de avispa o abeja. O sea que eso provoca una urticaria que generalmente son casos agudos, se resuelven, pero hay pacientes que llegan a tener hasta una urticaria como crónica. Mira, estas serían las reacciones alérgicas que se provocan en la piel, entonces. Claro, una de las reacciones, porque después están las dermatitis de contacto. A ver. Que las dermatitis de contacto son cuando directamente entramos en contacto, por ejemplo, con un cosmético. Sí. Con el detergente con el que lavamos los platos. Lavandina. La lavandina. Concentrada. Ahora con la pandemia que se usaba tanto la lavandina, debes haber visto en la farmacia muchísima gente, ¿no? Y con el alcohol. Y con el alcohol también, exactamente. Claro. También el jabón de lavar la ropa. Ajá. Yo cuando a veces vienen a la farmacia y me dicen que están así con una dermatitis y es de contacto, ¿por qué uno la identifica? Porque es en una determinada parte del cuerpo. Ya no es generalizada como la urticaria, sino que es donde estuvo en contacto, por ejemplo, las manos. Estuvo en contacto con el detergente. Claro. O de acá para arriba, donde alguna remera. También. Bueno, entonces, ¿con qué lavaste la ropa? ¿Con un jabón nuevo? ¿Con un jabón con mucho perfume? No es que el hecho de lavar, sino que también la ropa que es lavada con ese producto, cuando te la pones, te provoca la alergia. El perfume, porque los perfumes muy fuertes también pueden provocar. Claro. Y después nos queda la dermatitis atópica. Sí. Que es la de aquellos pacientes que además de tener picazón, tienen la piel muy seca. O sea, esa barrera de la piel tiene algún defecto. Por eso acá se suman varias cosas. Además de que el paciente es alérgico, tiene esa piel con un defecto y entonces que obviamente todo, siempre yo hablo, ¿no?, de nuestra parte genética. Digamos, eso a veces uno lo lleva en los genes, ¿no? Claro. Esa característica, esa predisposición a tener esa piel muy seca, muy fina, sumado a que el paciente tiene alguna alergia, se hace esa dermatitis atópica, que generalmente es una patología crónica. Ahí sí, la mayoría de los casos son patologías crónicas y es interesante, bueno, tratar de ver qué del ambiente lo está desencadenando, por supuesto, para tratar de evitarlo. Bueno, descripto todo lo que aparece, Diana. ¿Qué pasa con el tratamiento, entonces? Bueno, ¿Existe el tratamiento? Sí. Primero, tratar de evitar el alérgeno, o sea, si se logra identificar. Cuál es, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ahí es importantísimo la consulta con el médico alergólogo, porque le hace muchísimas preguntas para identificar. Perfecto. A veces son fáciles de diagnosticar y otras veces no tanto. Esto que te dije, el cinturón, bueno, es claro que fue, pero hay casos, sobre todo urticaria o la dermatitis atópica, que es más difícil de identificar. Entonces, tratar de evitarlo. Pero hay profesiones que digamos, individuos con determinadas profesiones que no pueden evitar. Por ejemplo, algo que no nombramos, por ejemplo, las tinturas, los productos químicos que se usan en la peluquería. Ahí es digamos, el peluquero es su profesión. ¿Cómo va a dejar de poder estar en contacto? Claro. Se colocan guantes, pero también hay alergia al látex de los guantes. Tenemos guantes de nitrilo, pero hay pacientes que igual ni con el guante de nitrilo logran. Sobre todo el tema de las manos, que es con lo que hace todo. Detectar entonces cuál es el alergeno. Y después, a partir de ahí encarar el tratamiento que existe. Existe. Hay los casos agudos, vamos a tratar, sobre todo se utilizan antihistamínicos, de los más viejos que producen un poquito de sueño, pero a veces son más efectivos, y los más modernos que ya no producen sueño. Y después tenemos los corticoides. Perfecto. Que hay que tratar de utilizarlos el mínimo tiempo posible. Por eso siempre con la supervisión de un profesional. Exacto. Diana, y en la farmacia los podemos ayudar a elegir el mejor medicamento, venta libre, hasta lograr
tener esa consulta realmente con el médico. Diana, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Convocarme. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Muy bien, de esta manera llegamos a la despedida. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerde siempre que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias, chao.